Desde mi propia experiencia, el acoso escolar es todo un fenómeno que sucede, hablando específicamente de las escuelas, en las escuelas, en cuanto a un niño o un grupo de niños que molestan, agreden, lastiman o de alguna manera hieren, tanto física, emocional o psicológicamente, a un niño en una forma, digámoslo, constante, todo el tiempo, excluyéndolo y rechazándolo de sus actividades, de sus juegos, y esto con el propósito del acosador o de los acosadores, cuando es uno y tiene un grupo de amigos que lo apoyan, con el propósito en algunos momentos de quizás sentirse más fuertes, o pueden ser diversas causas por lo que lo hacen, pero que se da y que desgraciadamente daña mucho tanto a la víctima que recibe el acoso como al que lo perpetúa, y sobre todo a los niños que lo observan y que están de testigos ante este evento. Bueno, la carencia de falta del desarrollo de inteligencia emocional para los niños que son víctimas, pues afecta muchísimo, porque precisamente por la falta de esta inteligencia emocional es que ellos se permiten ser víctimas, y es por eso que el permitirse ser víctimas y también no desarrollar cierto tipo de estrategias para defenderse, o en su defecto, si no se pueden ellos defender a sí mismos, para pedir ayuda, es lo que influye para que se dé este proceso, para que se perpetúe y para que no se pueda detener. Si estos chicos que son víctimas pudieran tener más desarrolladas las habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, como por un lado pueden ser las habilidades intrapersonales de autoestima, de identificación y reconocimiento de sus emociones, de manejo de la frustración, del enojo, o por otro lado habilidades interpersonales, de comunicación asertiva, de manejo de conflictos, ellos podrían tener la capacidad de poder aprender a identificar qué es lo que sienten y de hacer algo con esto, ya sea poderse defender, aunque en un caso de víctima es muy difícil poderse defender, pero por lo menos poder darse cuenta de que ellos no son los culpables de la situación y en algún momento dado pedir el auxilio y la ayuda necesaria. Aunque generalmente un chico con una sana autoestima y con una inteligencia emocional sana, digamos, o desarrollada, difícilmente va a caer en la categoría de víctima. Bueno, son muchísimos factores. Obviamente hay niños que desde que son chicos y desde que nacen tienen más habilidades que otros en una forma natural y espontánea, así como hay niños que tienen la inteligencia matemática o la inteligencia lingüística muy desarrollada y que es parte de su personalidad. Hay niños que la inteligencia intrapersonal o interpersonal, que son parte de la inteligencia emocional, la traen muy desarrollada, y desde chiquitos los ve uno y son líderes natos, o son niños que se conocen a sí mismos muy bien y que tienen muy manejada toda esta parte. Pero independientemente de la parte que uno trae como, digámoslo, que lo trae en su propia personalidad, viene la parte que tiene que ver con la educación y con el aprendizaje. Y aquí viene la parte más importante, ¿no? Aquí tiene que ver cómo los papás educamos, cómo los maestros educamos y qué tanta importancia se le da al desarrollo de estas habilidades, a la introspección, a la autorreflexión, al autoconocimiento, al poder dar el espacio necesario en las escuelas para que los niños adquieran estas habilidades, tanto en uno mismo como en los demás, habilidades sociales para conocerse, para escuchar, para poder comunicarse adecuadamente, para desde aprender a jugar, cómo aprender a jugar y cómo aprender a respetar a los demás, y no quedarnos nada más atorados en el hablar de los valores y en el qué es muy bonito la honestidad y el qué es muy bonito el respeto, sino realmente enseñarles a los niños a desarrollar estas habilidades que los van a llevar a vivir en los valores, pero darles el cómo, darles el camino para poder desarrollar estas habilidades que
si hay niños que, como lo dije anteriormente, lo traen en forma natural y espontánea, y si hay niños que no lo tienen, de cualquier forma a todos darles esta oportunidad de desarrollar estas habilidades para fomentar una personalidad más segura, con mayor inteligencia emocional, con mayor autoestima y a su vez una mayor integración social, una integración grupal que evite en su máximo las posibilidades de que se den procesos de bullying o de acoso escolar. Depende del trato y el seguimiento que se le dé, ¿no? Yo pienso que si a estos niños se les da un buen acompañamiento terapéutico, si se les da un buen seguimiento en la escuela, si hay un acompañante y un guía en la escuela y se está al tanto de esta situación, sí se puede llegar a desarrollar esta inteligencia emocional. Yo pienso que cuando hay este acompañamiento definitivamente se puede lograr. Ahora, si al niño se le ignora, si se tienen ideas como que, bueno, pues esto es algo que siempre que ha pasado y pues ya lo sacará adelante y bueno, pues la vida es dura y estas situaciones hay que dejar que los niños se hagan fuertes solitos y de alguna forma menospreciar y devaluar una situación tan dolorosa como es el bullying, pues obviamente, pues como lo dije anteriormente, habrá niños que salgan solitos, pero ante una situación tan difícil como esta, sin la guía y sin el apoyo de los padres, de los directores, de los maestros, es mucho más difícil, mucho más difícil que este chiquito salga adelante. Pero yo creo que la esperanza está en darnos cuenta que cuando hay esta conciencia por parte de nosotros como adultos y hay esta guía, definitivamente se puede hacer algo para arreglar la situación, para sacarla adelante. Mira, es una pregunta un poco difícil porque ya cuando estamos hablando de un caso en el que el niño ya es la víctima y ya está en el acoso escolar y digamos lo que ya lo está sufriendo y ya tiene al acosador, digámoslo, encima de él, es porque ese niño o esa víctima no posee la identificación y el reconocimiento de emociones y no posee las habilidades para saberse defender. Llegó a esa situación porque no lo tiene. Precisamente llegó a este punto porque no tiene esas habilidades. Es muy difícil pensar que de repente las va a empezar a desarrollar y se va a defender. Yo considero, como yo lo he manejado, es que cuando un niño está viviendo una experiencia de ser víctima, primero tienes que trabajar con él, tienes que trabajar por otro lado con el acosador, separar la situación y empezar a darle a este niño estas habilidades, esta autoestima, esta fuerza. Y cuando ya empieza a adquirir todas estas habilidades y esta fuerza, es entonces cuando entonces ya lo puede manejar y su misma seguridad y su misma autoafirmación ya le permiten defenderse. Pero no es como que está sufriendo bullying y vamos a darle a decirle cómo defenderse y va a poder ir contra el acosador. No es así de sencillo. Ya cuando está así la situación así de difícil, hay que cuidarlos, hay que separarlos y hay que nutrir, digámoslo de alguna forma, al niño que es víctima. Yo creo que lo importante es que hay que prevenir. Antes de que el niño llegue a esta situación de que es víctima, hay que enseñarles a los niños a identificar y a reconocer sus emociones, a darles habilidades de asertividad, de solución de conflictos, precisamente para no llegar a esto. Cuando un niño empieza a identificar, por ejemplo, me siento enojado, me siento triste, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo mi enojo? Mi enojo me está diciendo que me están quitando algo que me gusta, que me están diciendo nombres que me agreden, que me están humillando, que me están rechazando. Esa es la primera parte de la identificación emocional. Ya me di cuenta que estoy enojada, que lo que tengo se llama enojo. Y ya me doy cuenta que porque estoy enojado por esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy y me defiendo y hablo y me manejo de una forma asertiva. Y entonces evito llegar a esta situación. Pero ya cuando estoy en esa situación, en que soy bully, en que el bully o el acosador
ya atacó a la víctima, repito, entonces en ese momento lo separo, tengo que trabajar con el bully por apalado, tengo que trabajar con la víctima por el otro y entonces ayudarlo a reasegurarse, a reforzar su autoestima, darle las habilidades para que entonces cuando ya esté en este nivel ya él lo pueda hacer. Pero no podemos pretender que lo va a hacer luego cuando está de víctima porque no tiene el recurso. Definitivamente es algo que tiene que ir adquiriendo. No es como que te voy a enseñar 2 más 2 son 4 y ahora ya lo puedes hacer. Es todo un proceso. Bueno, precisamente cuando los niños conocen sus emociones, aprenden a conocerse a sí mismos, aprenden a identificar, me siento enojado, me siento triste, me siento feliz, y que este nombre que le pongo a mi emoción, ¿qué significa? ¿Y qué voy a hacer con esto? Si estoy frustrado, ¿qué voy a hacer con esto? Me va a decir que para qué lo hago, que ya para qué lo intento, que igual no me sirve, o voy a tratar de hacerlo de otra manera y me voy a automotivar. Es tanto como para los niños como para jóvenes o adultos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la identificación y el conocimiento de nuestras emociones, podemos usar las emociones en nuestro favor y para nuestro crecimiento personal. Cuando yo no conozco mis emociones, pueden pasar 2 cosas. O las reprimo y las bloqueo, termino enfermándome anímicamente o físicamente y termino desarrollando miedos, inseguridades, baja autoestima, o repito, me termino enfermando físicamente, puede ser desde un dolor de cabeza hasta otras cosas, o si no las bloqueo, las termino explotando en forma agresiva y agrediendo a la gente de mi alrededor. Entonces también termino sin tener amigos, sin integrarme socialmente porque la gente me teme y porque no me sé desarrollar en otra forma, si no es que agrediendo o sometiendo a los demás, que vendría siendo en un extremo en el caso del niño que es el acosador. Entonces, cuando un niño conoce sus emociones, empieza a ser, o aprende más bien a ser un niño asertivo, que maneja sus conflictos y que maneja sus relaciones sin tener que explotar ni ir sobre los derechos de los demás, pero por supuesto sin permitir que vengan sobre sus derechos y manejándose en una forma asertiva con las demás personas y por supuesto permitiéndole esto integrarse mejor a su grupo social y adaptarse al medio en el que se mueve. Bueno, aquí es, como yo lo considero, es un reto doble, porque ahorita nosotros como padres o como maestros estamos muy conscientes de, o lo que yo pretendería es que estuviéramos conscientes de poder dar toda esta inteligencia emocional, de enseñar a los niños a identificar y a conocer sus emociones, de manejarlas adecuadamente, pero realmente es un reto doble porque a nosotros nadie nos enseñó a hacer y yo no puedo enseñar algo que yo no sé, yo no puedo dar algo que yo no tengo. Entonces esto nos exige a nosotros como padres y también como maestros a un reto personal, nos exige vernos a nosotros mismos y ver en dónde estamos en cuanto a nuestra propia inteligencia emocional, en cuanto a nuestro manejo de emociones. Cómo yo manejo mi propio enojo, cómo yo manejo mi propia frustración, en qué nivel manejo yo mi propia autoestima y cómo mi autoestima influye para que yo me maneje con los demás de una forma agresiva o de una forma pasiva y eso tenga ciertas consecuencias con los demás. Porque finalmente la manera en la que yo me manejo es la manera en la que yo voy a transmitir, ya sea por medio de las palabras o por medio del ejemplo. Entonces, primero que nada yo sugeriría como padres voltearme a ver a mí mismo, qué tanto yo sé escuchar, qué tanto sé ponerme en los zapatos de la otra persona, qué tanto sé ser asertivo para pedir lo que necesito, lo que quiero, para dar mi opinión, sin ir sobre los derechos de los demás, pero tampoco permitiendo que vengan sobre mis derechos. Y una vez que yo esté trabajando sobre mi parte personal, yo pueda empezar a trabajar esto con mis niños, ya sean mis hijos o mis alumnos, como por medio de las palabras, por medio del ejemplo, por medio de modelar una conducta positiva, en donde por supuesto por medio de estas habilidades yo estoy manejándome
en el respeto hacia mí mismo y hacia otro ser humano. Y por supuesto, cuando yo me manejo en este ámbito, el acoso escolar queda fuera, porque ni llego a la actitud de ser una persona agresiva que va sobre otro, que, repito una vez más, me convertiría en el acosador, pero tampoco me convierto en un ser pasivo que agacho la cabeza y que permito que vengan sobre mí. Entonces, repito, lo hago por medio de las palabras, de conocer todas estas habilidades del ejemplo y de irlo modelando, ¿no? Si es por medio de ejercicios, por medio de ir conociendo cuáles son las habilidades, de ir haciendo actividades en las escuelas y de alguna forma ir premiando todo este tipo de ambiente en la escuela y en la casa, en donde nos comunicamos y actuamos de una forma asertiva todo el tiempo. Yo lo que observo es que básicamente lo que se desarrolla en las escuelas es mucho manejo del hemisferio izquierdo. Estamos hablando del desarrollo de materias que desarrollan la inteligencia lingüística y la inteligencia lógica matemática. Aunque ya hay varias competencias que tienen que ver con toda la parte afectiva y la parte social que se han propuesto con el nuevo sistema, mi punto de vista es que todavía este tipo de competencias, si lo llamamos como se maneja en la SEP, o este tipo de habilidades, tienen que ser de alguna forma mucho más parte de la escuela que simplemente algunas competencias a tratarse en algunos momentos. Mi punto de vista es que el desarrollo de estas habilidades, de estas actividades, de este ambiente del que hablo, tendría que ser parte de la vida cotidiana en las escuelas todos los días. Porque si todos los días podemos trabajar la empatía, la asertividad, la autoestima, el conocimiento de uno mismo, la solución de conflictos, el trabajo de equipo, y no nada más en una clase específica que se dedique a esto, que sería la propuesta, ¿no? Que una vez a la semana hubiera una clase para desarrollar estas habilidades. Pero si trabajamos esto todo el tiempo y en todas las materias y con todos los maestros y con todo el personal de la escuela, obviamente estaríamos transmitiendo un mensaje muy diferente y estuviéramos desarrollando una serie de habilidades muy diferentes que realmente permearían también hacia lo que se trabaja en la casa y hacia los mensajes que se manejan en la casa. Entonces, para mí idealmente sería maravilloso que incluso, por ejemplo, el maestro de historia, bueno, que ya no se llama historia, ¿no? Pero que el maestro que estuviera dando, por ejemplo, Cristóbal Colón, pudiera trabajar empatía, ¿no? A ver, vamos a tratar de entender cómo se sentía Cristóbal Colón cuando estaba a punto de descubrir América, ¿no? O sea, poder desarrollar todas estas habilidades todo el tiempo y a través de cualquier materia, porque entonces estaríamos de alguna forma formando otro tipo de niños, otro tipo de ciudadanos con otro tipo de conciencia. Si estuviéramos analizando en todos los textos a la luz de las habilidades, del acoso escolar, de qué consecuencias tienen los actos de las personas y cómo estos afectan, yo pienso que pues definitivamente sería otra cosa, otros resultados los que tendríamos, si habría precisamente una hora a la semana para desarrollar estas habilidades y que estas habilidades todo el tiempo se reforzaran en la escuela, que es la propuesta que yo tengo, por medio de que se reforzaran por medio de los maestros de la clase, pero no nada más por medio de los maestros de la clase, sino por todo el personal escolar, sería maravilloso. También considero yo, en mi escuela ideal, o lo que yo pensaría que podría faltar en el programa, sería a principio de año una explicación muy, muy clara y muy contundente para padres y para maestros de qué es lo que es el acoso escolar, pero claramente descrito, con puntos y con detalles que no se prestan malas interpretaciones, y cuáles serían las consecuencias claras de que existiera un caso de acoso escolar en la escuela.
porque también lo que yo he observado es que al no existir estas consecuencias y al existir casos de desconocimiento de cómo intervenir en este tipo de situaciones, muchas veces o los niños precisamente se quedan callados, como el ejemplo que ustedes dijeron, pasa el acoso 5 o 6 años porque no hay quien me proteja, porque no pasa nada, porque si lo digo se van a burlar de mí o no va a suceder nada o se van a voltear peor en contra de mí. Entonces quedan callados esos casos, pero si hay de alguna forma una estructura clara en donde queda claro cuáles son las consecuencias de un acoso escolar, creo que también eso ayudaría mucho. Y algo que también considero que ayudaría mucho es estar verificando todo el tiempo por medio de una estrategia segura para los alumnos, qué es lo que está pasando en cada una de las clases y qué es lo que está pasando en la escuela. Y cuando digo una estrategia segura, me refiero a que los alumnos sepan que por medio de esta estrategia ellos pueden decir lo que está pasando sin que ellos se vayan a ver de alguna forma, ¿cuál es la palabra que quiero usar? De alguna forma vulnerables por decir lo que está pasando, que puedan tener un espacio donde puedan comentar qué está sucediendo para evitar precisamente casos como estos, pero en que ellos puedan decirlo sin que eso los deje expuestos. No sé si me estoy explicando. Y por último, creo que es muy importante retomar la posición del maestro y la autoridad del maestro. Tristemente, considero que se ha perdido mucho la autoridad del maestro en nuestro país. Si bien no en todos los niveles, por lo menos en ciertos niveles, el maestro ya no es el maestro de la autoridad que solíamos tener, por lo menos cuando yo era niña. Y en el momento en el que se pierde la autoridad del maestro, se pasa el poder o la autoridad a los niños, incluso a veces a los padres. Y ahí se queda muy desprotegida toda la dinámica que se da con los niños y con la situación que sucede precisamente a nivel social y que muchas veces genera el acoso escolar y que nadie hace nada y que el maestro incluso no hace nada porque no hay esta estructura, precisamente de la que hablaba, clara de qué es el bullying y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar y cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, cuando no hay esta estructura que está perfectamente vislumbrada, pues a veces pasa que pues nadie hace nada y finalmente el que más pierde es la víctima. Entonces, sí creo que definitivamente el desarrollo de las habilidades sociales y de la inteligencia emocional y de toda esta situación es determinante, pero también definitivamente creo que sin una estructura clara de autoridad y de estructura y de consecuencias en cada una de las escuelas, también creo que la situación se quedaría hueca o de alguna forma floja. Entonces, puedo yo desarrollar mucho esto, pero si no hay una estructura clara, pues sí me va a servir, pero no completamente. Bueno, yo creo que esta pregunta que me haces es muy importante porque como sociedad en general siempre volteamos a ver al que es, digamos, el que está sufriendo más, ¿no? O aparentemente es el que está sufriendo más, que en este caso aparentemente es la víctima. Y digo aparentemente porque yo considero que también el que genera la violencia o genera la agresión, en este caso el acosador, es una personita que también está sufriendo y que simple y sencillamente está manifestando este sufrimiento o esta baja de autoestima de una manera diferente. Considero que ambos, tanto la víctima como el agresor, tienen una baja autoestima y tienen una serie de conflictos emocionales. Y que, repito, le ponemos, como tú bien lo dices en la pregunta, le ponemos mucha atención a la víctima. Y se nos olvida que este niño que está agrediendo o que está molestando no lo hace porque es malo. O sea, generalmente podemos pensar que es malo y nos da enojo y nos da coraje porque está lastimando a alguien. Pero si nos detenemos a pensar
por qué lo hace, generalmente, o en la mayoría de las veces, vamos a encontrar, por no decir siempre, ¿no? Vamos a encontrar que hay una causa por la que las personas actúan así. Obviamente no podemos generalizar, pero generalmente son chicos o que han tenido un modelo de agresión también en sus casas, que han sido sometidos, que han sido devaluados, que han sido ignorados, que tienen un vacío emocional, por lo tanto su autoestima es muy baja, que en ocasiones desarrollan este acoso porque quieren o llamar la atención, o quieren sentirse fuertes, o quieren sentirse vistos, o porque simple y sencillamente no quieren repetir una experiencia negativa que han tenido y ellos en alguna ocasión han sido la víctima y ahora prefieren ser los bullies para sentir que aparentemente con eso no van a ser lastimados otra vez, cuando realmente el tener este tipo de situaciones también los hace sentir lastimados y no los protege de nada. Y aparte de todo, si nos ponemos a pensar el tipo de conductas y el tipo de actitudes que tiene un bully, si no las detenemos, son actitudes que eventualmente lo van a llevar a comportamientos delictivos, a actitudes que tengan que ver, que estén en contacto con adicciones o con acciones que sean agresivas hacia los demás y que en un futuro lo van a llevar a tener una serie de comportamientos y de consecuencias muy graves para su vida y para las personas con las que se relaciona. Si bien podemos decir que va a ser muy difícil que se relacionen de una forma sana y adecuada con otros seres humanos. Entonces yo creo que aquí también es bien importante que si bien nos enfocamos en la víctima, nos enfoquemos en el acosador, en por qué el acosador está haciendo así y cómo podemos educar, enderezar, enseñar, nutrir el alma de este acosador. Creo que esta parte es muy importante y aprovecho también para comentarte otro punto que creo que es importante, que es hablar de los testigos y los que observan. Los cómplices. Que creemos que dices, bueno, pues ellos ahí están, ¿no? Él es el acosador y él es la víctima, él le hace daño a él y él la recibe y aquí es donde tenemos que arreglar el problema. Pero en un problema de bullying no hay dos. En un problema de bullying somos todos. Y los que están de testigos están teniendo un aprendizaje muy grave también. Están aprendiendo a que mejor yo no me meto, porque si me meto, salgo herido o salgo lastimado. Entonces estoy aprendiendo a desensibilizarme de los demás seres humanos. Estoy aprendiendo a no responsabilizarme de las demás personas. También estoy aprendiendo que la ley del más fuerte y la ley del agresivo, eso es lo que vale. Entonces estoy aprendiendo a modelarme en una actitud en donde la agresión y la violencia, aparentemente, por lo menos en el momento, es lo que es mejor o es más fuerte, porque el acosador puede lograr salir adelante más que la víctima. Entonces, si no se detiene esto, ¿qué pasa? Que los otros dicen, no, pues es mejor ser bully, es mejor ser agresivo. Entonces, estamos teniendo un aprendizaje de violencia constante. Estamos teniendo un aprendizaje en donde no hay quien detenga esto, donde aparte de todo la violencia es aplaudida, es modelada, es de alguna forma recompensada y después nos preguntamos por qué nuestra sociedad está en un estado tan violento y por qué nuestros niños actúan de esta forma cuando no nos damos cuenta que de alguna forma tiene que ver porque no detenemos la situación, como lo había explicado con la estructura, pero también porque no le damos esta atención al bully. Y porque al no hacer, estamos mandando un mensaje que no queremos transmitir a los demás. Entonces, estos niños, repito, o se desensibilizan, o también los que sí son más sensibles y no quieren intervenir, se reprimen en su culpa y no saben qué hacer. Entonces, estos chicos también que están ahí en medio, pues tampoco saben para dónde y también están teniendo un aprendizaje pues muy negativo que en algún momento dado pues también terminan, como lo sabemos, apoyando al bully porque pues yo no quiero ser el próximo. Claro. Entonces, si no lo detenemos, se convierte en un círculo del que no salimos. Entonces creo que por eso es maravilloso que estemos creando conciencia en toda esta situación.